Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición que usted nos permita nuevamente llegar a su casa, poder compartir la palabra y bendecir juntos el nombre de nuestro Dios. Cada vez que nosotros tomamos la palabra de Dios para estudiarla, para reflexionarla, estamos honrando su nombre y estamos glorificándole a Él. Estamos declarando que Él es parte principal, importante, que Él es lo principal en nuestra vida y que la gloria del Señor es la que nosotros queremos que nos rodee siempre. Vamos a orar y digámosle al Señor que Él se glorifique con poder en esta noche y que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre su casa, descienda sobre su vida, sobre su hogar, su familia, limpiando y llenando en este momento con su gracia y su poder. Padre bueno, Dios de misericordia y de amor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, levantamos, Señor, esta oración. Te damos gracias, Señor, por la autoridad que tú has delegado sobre cada uno de nosotros, por esa bendición que tenemos, Señor, de ser tus hijos, por esa bendición, Señor, que tenemos de poderte glorificar, bendecir, adorar y levantar, Señor, en este momento nuestras vidas en alabanza y en adoración a ti. De levantar, Señor, nuestro corazón en manos santas, Señor, también sin ira ni contienda. Y glorificamos, Señor, el nombre bendito y poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tu presencia nos envuelva, que tu poder se glorifique y tu bendición, Señor, llene cada hogar, cada vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En días pasados, en estos días, estaba buscando una reflexión para llevarla al colegio, que tenemos que hacer la reflexión a la primera hora de clase. Y me encontré con una historia que me pareció muy interesante, incluso la publiqué en el Face, porque me pareció muy bonita, muy interesante. Es la historia de un hombre llamado un rey llamado Canuto. Y este rey en realidad existió por allá en el siglo I, se caracterizó porque fue un rey muy poderoso, que fue rey en Inglaterra y fue rey también en Noruega. Invadió y fue rey en los dos países. Y ese hombre, como muchos poderosos, dice allí la historia, que estaba rodeado por aduladores. Y cada vez que él entraba en una sala, comenzaban a lisonjearlo. Él es el hombre más grande que ha vivido. Otro le decía, oh rey, nunca habrá otro tan poderoso como tú. Y así sucesivamente le decían, no hay nada que tú no puedas hacer. Gran Canuto, eres monarca de todo, canturreaba. Y nadie pues se atrevía a decirle algo. Pero el rey, que era un hombre sensato, dice la leyenda, que se cansó un día de oír tantas tonterías y se fue y caminaba por la costa y llegaron sus funcionarios, esos cortesanos que lo acompañaban y empezaron a alabarlo, a adularlo. Y Canuto, ya cansado, decidió darles una lección y les dijo, traed la silla, el trono, traedla del trono y colocarla allá en la playa. Entonces ellos la colocaron en la playa y él fue, se sentó y dijo, bueno, ustedes dicen que yo soy el rey más grande, más poderoso, que nadie hay más poderoso que yo y que nunca más lo habrá y que todos tienen que obedecerme. ¿Ustedes qué dicen? Si yo le ordeno ahora al mar que no me vaya a mojar los pies, que no se vaya a subir, ahora que sube la marea, él me obedecerá. Y entonces las personas se quedaron ahí en silencio, pero algunos dijeron, de verdad, gran rey, imparte la orden y la marea va a obedecer. Le dijeron, muy bien, entonces dijo Canuto, y le dijo al mar, te ordeno que no avances. Olas, dejen de correr, dejen de rodar, dejen de golpear, no vayan a tocarme los pies. Y se quedó en silencio. Y en ese momento una ola vino, subió por la arena y le tocó los pies. Y él le dijo, ¿cómo te atreves? Y, océano, retrocede de inmediato. Te he ordenado que te retires y debes obedecerme. Retírate. Y pues en respuesta vino otra ola más grande, otra ola más grande, otra ola más grande. Y fue así que en un momento ya estaba dentro del agua. Y entonces Canuto se dirigió a las personas y le dijo, muy bien, ustedes,
Parece que no tengo tanto poder como ustedes quieren hacerme creer. Y ojalá que ustedes hayan aprendido algo y que solamente hay un solo Rey todopoderoso y Él es el que gobierna el mar y la tierra, quien sostiene el océano en la palma de su mano, y les sugiero que reserven todas sus alabanzas para Él. Y allí dice la historia que los funcionarios agacharon la cabeza, sintiéndose en ridículos, y que Canuto, dicen otros, se quitó la corona y que nunca más la usó. Pero ¿por qué traigo esta historia? Ustedes dirán, pero el pastor se vino a contar la historia. No, porque es que me sirve mucho para dar el ejemplo de lo que quiero compartir hoy. Porque una cosa es proclamar autoridad y otra cosa es demostrar la autoridad que se tiene. En la Biblia nosotros encontramos la vida de Jesús y vemos cómo en uno de sus primeros milagros que él realizó cuando comenzó su ministerio público en Galilea, él llegó a la sinagoga en el día de reposo y mientras él enseñaba, la gente se maravillaba con esa autoridad. Yo le invito para que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Vamos a empezar allí. Pero una cosa es presentarse con autoridad y otra cosa es demostrar autoridad. Porque allí en este capítulo 1 nos dice, a partir del versículo 21, que se levantó un hombre que tenía un espíritu inmundo. Este espíritu se manifestó y controlaba a este hombre. Y el demonio apenas vio que era Jesús, reconoció y le dijo, pero hijo de David, que Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, sé quién eres el santo de Dios. Pero en ese momento, ese espíritu, podemos decir que no estaba muy contento con el daño que Jesús estaba allí, ya le iba a apasionar, digámoslo así, ese daño, porque él verdaderamente estaba dañando a la gente. Y Jesús le dijo inmediato, le dice ahí, cállate, ¿sí? Cállate y sal de él. Le dijo, sal de ese hombre. Y la Biblia nos dice aquí, en el versículo 24, nos dice que el demonio sacudió al hombre y se fue con un grito, ¿sí? Pero en el versículo 27, quiero leer, dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos cómo Jesús demuestra su autoridad sobre los demonios. No había sido como el rey Canuto, que dio órdenes al mar sin poder detener su avance. Cuando Jesús le dio esa orden al espíritu maligno, este espíritu maligno tuvo que obedecer. Y Jesús allí está demostrando que el reino de Satanás se estaba desmoronando y el reino de Dios estaba entrando con poder y autoridad. Es más, Jesús lo hizo por su propia autoridad. No tuvo que invocar otra persona. ¿Por qué? Porque él mismo tiene y está investido de autoridad. Si allí se terminara la historia, sería solo una historia interesante de algo que sucedió hace mucho tiempo, 2000 años, un poco más. Pero todavía nosotros encontramos más. ¿Por qué? Porque en el mismo libro ya en el libro de Marcos, mismo libro de Marcos, ya en el capítulo 3, nos dice aquí en Marcos capítulo 3 que Jesús escogió a unos hombres para que estuvieran con él. Escogió a 12 discípulos y que ellos pudiesen aprender de él. En los versículos del 13 al 15, voy a leer Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15, en donde dice la elección de los 12 discípulos. Dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Oiga bien,
y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. Oiga bien, mire lo que dice. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora bien, como decía antes, esa autoridad le pertenecía a Jesús. Esa autoridad fue la que él demostró cuando expulsó al demonio allí de ese hombre que estaba en la sinagoga. Pero ahora, ¿qué observamos nosotros? Que él delega esa autoridad. ¿A quién se la delegó? La delegó a sus escogidos, a esos discípulos, a esos apóstoles, para que continuaran con esa misión de Jesús. Ahora bien, el significado de ser apóstol es ser enviado con una misión. Eso traduce la palabra apóstol, enviado con una misión. Y por medio de estos apóstoles, la misión que Jesús vino a hacer a esta tierra se iba a expandir o se expandiría. Pero, ¿será que solo a esos 12 discípulos les concedió Jesús esa autoridad? Ellos ocupaban un lugar muy especial. Fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y también allí nosotros podemos colocar al inigualable apóstol Pablo, que fue llamado también así después de la muerte de Judas Iscariote, que fueron usados estas personas para poder escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo el Nuevo Testamento. Y nosotros sabemos que ellos son ese fundamento de la iglesia. Y quizás solo estos 12 recibieron esa autoridad de Jesús. O más bien, aún durante la vida de Jesús, él concedió esa autoridad a otras personas. ¿Qué creen ustedes? Vamos a seguir mirando en la palabra y vamos al capítulo 10, aquí en Lucas, Lucas capítulo 10. Invito para que vaya a Lucas capítulo 10. En el capítulo 10, versículo 17, nos responde esa pregunta. Nos está diciendo en el capítulo 10, versículo 17, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué vinieron ellos diciendo? Diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Cuántos? Dice allí que eran 70. ¿Y eso qué está significando? Pues que aunque hay cierta autoridad que se limitaba solamente a los 12 discípulos, la autoridad sobre esos espíritus malignos no fue dada solamente a ellos. Jesús le concedió esa autoridad a otros discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier discípulo, oiga bien, discípulo, y nosotros hicimos la diferencia entre un discípulo y un seguidor. Cualquier discípulo de Jesús tiene autoridad en su nombre sobre las fuerzas del mal. Y esa es una autoridad delegada. ¿Por qué? Porque no es autoridad en mi nombre, no es la autoridad que yo tengo, no, es la autoridad que recibimos en el nombre de Jesús. Pero hay algo que es muy triste y que nosotros lo encontramos también en las iglesias, y es que muchas personas no usan su autoridad. Viven bajo el temor de espíritus y poderes que ya fueron derrotados por Jesucristo en la cruz. Hay personas que viven pensando que les están haciendo brujería, y la brujería existe, es verdad. Pero hay que tener, y si usted es un discípulo, si usted es un hijo de Dios, hermano, usted debe de tomar la autoridad que le ha sido dada por Jesús como discípulo. Oiga bien, mi hermano, todos los poderes de las tinieblas fueron derrotados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todos los poderes del enemigo, todo aquello que se levanta, fue derrotado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros debemos de tomar muy en cuenta esto, amado hermano, tenemos que tomar bien en cuenta que el Señor ha dado autoridad, oiga bien, autoridad para nuestras vidas, y que el Señor de la gloria siempre se magnifica sobre nosotros. Obviamente, nuestro adversario, el diablo, dice
el apóstol Pedro dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que él trata de espantarnos, haciéndonos pensar que nos puede comer vivos. Pero Dios siempre le dice, no, Señor, hasta aquí nomás, no puedes llegar más lejos. Y es porque hay algo muy especial, y es el nombre de Jesús que coloca esa barrera que lo detiene. De Jesús nosotros hemos recibido la autoridad para poder enfrentar los ataques del enemigo. Hay una autoridad dada por el Señor para poder enfrentar los ataques de los enemigos. Pero obviamente esa autoridad no es solo para nuestro provecho. ¿Por qué? Porque el Señor nos da una autoridad, no nos da una autoridad simplemente para que de forma egoísta nosotros digamos y pensemos solamente en nosotros. No, esa autoridad que nos ha sido dada la tenemos que usar para el servicio de otras personas. Por eso es que el Señor, antes de irse, Él le advirtió que debemos de nosotros de vivir a la expectativa de su regreso, porque no sabemos cuándo va a ser, no sabemos cuándo Él va a venir. Por eso Él, en el libro de Marcos, vamos a Marcos, en el capítulo 13, allí mismo, 13, versículos 33 al 36. Él hace una advertencia. Marcos capítulo 13, versículos 33 al 36. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer o a la medianoche. Dice allí, sea al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Y el versículo 37 nos dice, para que cuando venga de repente, versículo 36, perdón, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Oiga bien, mire lo que el Señor está diciendo, velad, velad, estad atentos, no sabemos cuándo va a ser, no sabemos. Él dice que se compara con un hombre que se fue lejos y le dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y le mandó al que vigilaba, al portero que vigilase. Pero todos tenemos que estar velando como siervos de Jesús. Mire, como siervos de Jesús, Él nos ha delegado autoridad. La autoridad que Él ejerció cuando estaba en la tierra. Diga bien, la autoridad que Él ejerció cuando estaba en la tierra. Y lo más hermoso es que esa autoridad ahora nosotros la tenemos en nuestras manos. Pero no la usó para que, no la dejó mejor, no nos la dejó para que nosotros simplemente dijéramos, no, es que con esta autoridad yo voy a hacer que todo esto sea para mi provecho. No, no. Él la dejó para que nosotros sirviéramos. Señor, a cada uno de nosotros nos ha dado una tarea para cumplir y nos concedió autoridad para hacerlo. Por eso es que nosotros debemos de aprovechar esa autoridad y no vivir en temor. Jesús nos ha concedido la autoridad que necesitamos para vencer al enemigo. Eso es algo que nosotros debemos de tener bien claro. Para que nosotros podamos quitarlo del medio. Pero esa autoridad es de Jesús. Oiga bien, esa autoridad es de Jesús. Pero Él nos la concedió para que nosotros pudiésemos hacer su voluntad. Ahora bien, ya tenemos bien claro esa autoridad delegada por Dios. Pero ahora viene una pregunta, ¿cómo podemos nosotros ejercer esa autoridad? Y es muy importante esto, porque
Cada uno tiene autoridad, pero debe ejercerla. Lo primero que debe pensar es que para ejercer esa autoridad debe ser ejercida en santidad. Cuando nosotros nos enfrentamos al enemigo y tenemos pecados escondidos en nuestra vida, él se agarra de ese pecado para derrotarnos. A veces usted ha visto esas películas de abogados donde para desvirtuar el testimonio de un testigo se aprovechan de su pasado. Y entonces, ese pasado escondido es el que abre la puerta para derrotarlo. Y así hace también el enemigo. El enemigo aprovecha ese pecado escondido para podernos derrotar. En segundo lugar, ¿cómo ejercemos esa autoridad? La ejercemos en oración. La Biblia tiene un ejemplo muy claro y me encanta. Se encuentra en el libro de Primero de Reyes, en el capítulo 18. Y es Elías. Nosotros vemos a Elías, un hombre que oraba con autoridad. Y allí en Primero de Reyes vemos cómo el Señor envía a Elías a enfrentarse a ese rey impío llamado Acab y a los 450 profetas de Baal. Y aquí, cuando nosotros leemos allí en Reyes, leemos este evento, leemos esta historia, nosotros debemos de identificar un tremendo conflicto espiritual que se desarrolló en el Monte Carmelo. Y allí era donde se iba a demostrar quién era el Dios verdadero, Baal o el Señor de Israel. Las armas de Elías era su conocimiento del plan de ese Padre Celestial, pero también esa arma que él tenía era la oración como profeta de Dios. Y dice la palabra del Señor que después de que todo el día los profetas de Baal se estuvieron sajando la carne, estuvieron allí gritando, pidiendo que se consumiera el holocausto, él hace una petición públicamente delante de sus adversarios, que armonizaba con la voluntad del Señor. ¿Cuál era la petición? Lo encontramos en Primero de Reyes, el capítulo 18, versículo 17. Y era que toda la tierra, todo ese lugar, todo lo que estaba allí, supieran quién era Jehová. Y observe usted que más adelante en el versículo 39, ya cuando el Señor responde esa oración, cuando el Señor derrama fuego del cielo, consume el holocausto, consume la leña, consume el agua, consume las piedras, entonces toda la gente decía, y el pueblo declaraba, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Si usted es hijo de Dios, oiga bien, si usted es hijo de Dios, usted puede orar con autoridad y con poder espiritual. Pero antes debemos de asegurarnos que nuestras peticiones estén de acuerdo con la voluntad del Señor. De acuerdo con la voluntad del Señor. En tercer lugar, nosotros ejercemos autoridad de Jesús. Oiga bien, para su gloria. Para su gloria. Esa autoridad que ejercemos no es para nosotros, no es para que nos adulen, no es para que nos levanten, no es para que digan es que usted sí es el mejor, es que usted cuando ora nosotros sentimos así como que viene algo tremendo. No, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mire, observe cómo todo lo que se hace es para la gloria de Dios Padre. Él dio autoridad. Cuando Jesús ejercía autoridad, él siempre glorificaba al Señor.
Él ejerció autoridad sobre la muerte. Cuando se paró al frente de la tumba de Lázaro, él oró y le dijo: Padre, te doy gracias por escucharme. Yo sabía que tú siempre me oías, pero lo dije para que estas personas conozcan que tú me has dado autoridad. ¿Y ahí qué estaba haciendo? Estaba glorificando al Señor. El Señor nos ha mostrado su autoridad. Mire, mi hermano, la Biblia nos muestra la autoridad de Jesús. Esta palabra de Dios nos está mostrando, usted lee la palabra de Dios y vemos la autoridad de Jesús a través de ella. Pero también nos ha concedido autoridad. Pero esa autoridad que nos ha concedido el Señor es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. No es para la exaltación del hombre, no es para que el hombre se envanezca, no es para que el hombre diga, es que yo soy lo máximo, no. Es para la gloria de Dios. Y eso debemos nosotros de entender. Por eso, hoy estamos viviendo tiempos de mucho temor. Estamos viviendo tiempos donde la muerte está asolando, estamos viviendo tiempos donde estamos viendo cosas tremendas en el mundo entero, en nuestro país. Debemos de orar con autoridad, pedirle al Señor que ese reino de Dios venga sobre esta tierra. Pedirle al Señor y orar con autoridad para que Él reprenda ese espíritu de muerte, para que Él reprenda en el nombre de Jesús ese espíritu de anarquía, para que Él reprenda en el nombre de Jesús toda acechanza del maligno, para que Él se glorifique, para que su iglesia sea restaurada, para que el poder del Espíritu Santo se glorifique en su vida, en su hogar, para que la gloria de Dios lo cubra cada día más. Tenga en cuenta, si usted es un discípulo, si usted es verdaderamente un discípulo, la autoridad delegada por Dios está sobre su vida. Vamos a orar. Y démosle gracias al Señor. Yo le invito para que usted glorifique al Señor y le diga: Señor, gracias por enviar a tu Hijo amado Jesucristo a esta tierra. Pero también, Señor, por la autoridad que Él demostró. Hoy solamente hemos leído un pasaje, pero hay muchos pasajes donde nos muestra la autoridad que Él tenía sobre la vida, sobre la muerte, sobre las fuentes de la naturaleza, cómo Él obró con autoridad aún sobre los vientos, sobre la mar, cómo Él obró con autoridad en todo momento y en todas las esferas. Dígale al Señor: Señor, gracias por esa autoridad con que Jesucristo tu Hijo vino a esta tierra. Pero también gracias por esa autoridad delegada sobre sus discípulos, sobre esos 12, pero también sobre los 70. Y también sobre cada uno de los que confiesan tu nombre santo y poderoso. Creemos que tú eres el que reprende por nosotros al devorador. Creemos, Señor, que todo espíritu de muerte, de enfermedad, está en tus manos, Señor. Está reprendido en el poder y la gloria tuya. Creemos, Señor de la gloria, que tú eres el que nos sostiene, nos levanta, nos sustenta en todo momento difícil de nuestra vida. Que no hay un Dios como tú, que tú eres grande y poderoso. Y por eso, Señor, tomando esa armadura que tú nos has dado, Señor, nos vestimos de esa autoridad para hacer frente a las acechanzas del enemigo. Sabemos que el enemigo quiere devorarnos, quiere asustarnos, quiere hacernos caer. Pero tu palabra dice que si nosotros lo resistimos, Él huirá de nosotros. Permítenos, Señor, que podamos ejercer esa autoridad en bendición sobre otras personas.
que podamos ejercer esa autoridad en bendición sobre todo aquel que la necesita. Pero sobre todo, que esa autoridad sea ejercida para darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Para que en el nombre de Jesús se doble rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queremos, Señor, exaltarte y bendecirte, y agradeciendo, Señor, por lo que has hecho en la vida de la hermana Lucero, por lo que estás haciendo en tantos hogares, en tantas vidas, en tantas familias, Señor, que se han visto, Señor, atacadas por el enemigo, pero que tu gracia y tu poder ha obrado sobre ellas. Señor, te glorifico, te bendigo y te alabo. Gracias, Señor, por el poder, la gloria, la bendición que tú derramas sobre nuestras vidas. Te alabo, Señor, y te glorifico. Bendigo tu nombre, Señor, santo y poderoso. Te doy toda la gloria, la honra y la adoración. Porque tú vives, Señor, y reinas por siempre y para siempre, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Y en tus manos están nuestras familias. En tus manos está nuestra ciudad. En tus manos, Señor, está nuestro país. En tus manos, Señor, están nuestras vidas. En tus manos, Señor, de amor y de misericordia, para la gloria de tu nombre. Bendigo a tu iglesia, Señor, y la coloco en tus manos, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga, que el Señor sea llenando su vida de bendición y que la gloria de Dios lo envuelva cada día más y más. Que el poder de su Santo Espíritu derrame esa autoridad para la bendición de su vida. Dios le bendiga.